Ok. Buenas tardes, bem-vindos a todos. É um prazer estar uma vez mais com os amigos da Sociedade Pan-Americana de Trauma, com a nossa última reunião do ano. É uma reunião, nas reuniões mensais que hacemos todos os meses, o encontro virtual dos membros. Uma reunião importante depois do grande sucesso, o grande êxito que tivemos do Congresso da Sociedade Pan-Americana de Trauma em Cartagena, Colômbia. Welcome, everybody. It's a pleasure to have our friends from Latin America together again on our monthly meeting. This meeting is very important. It's the last one of the year, and it's the first one after the amazing conference that you have in Cartagena, where we're able to meet each other and see each other again. Today, we're going to have Dr. Gabriel Ruiz. He's a trauma faculty professor at the University of Miami Ryder Trauma Center, Jackson Memorial Hospital. You're going to present a very interesting case. Hoy vamos a tener a Dr. Gabriel Ruiz, uma das lideranças crescentes da Sociedade Pan-Americana de Trauma, professor aqui da Universidade de Miami, do Ryder Trauma Center, que vai nos brindar com um caso muito interessante de trauma. Dr. Ruiz, por favor, muitas graças por atender a reunião, apresentar o caso, e, por favor, contamos com sua apresentação e moderação da mesma. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Antonio Martos. Thank you, doctor Martos. Empecemos. Este es un caso que pasó recientemente en el centro de trauma hace menos de un mes y tiene unas características muy importantes, sobre todo porque causa bastante controversia, que es el tipo de casos que me gusta traer a estas reuniones. Son casos en los cuales sé que va a haber desacuerdo y va a haber diferentes formas de manejo, pero así es como todos aprendemos. Thank you very much. Controversial management. We will talk about different ways of managing a case, and I invite you guys to participate. No tengo ninguna relación económica con ninguna compañía, ni tengo nada que reportar. Para darles un poquito de contexto, yo trabajo en un centro de trauma que es una institución que es completamente independiente del hospital y que tiene su propio equipo, sus propios servicios de hospitalización. No compartimos recursos con la sala de emergencias, no compartimos staff con la sala de emergencias y nos dedicamos al cuidado de los pacientes de trauma desde que llegan en instalaciones separadas hasta que los pacientes salen a rehabilitación o son enviados a la casa. Y tenemos unos recursos que realmente son básicamente ilimitados. Por eso mi realidad puede ser diferente a la realidad latinoamericana y eso es en gran parte de lo que quiero hablar hoy. Quiero hablar sobre un escenario y cómo jugaría este escenario en la realidad local, en el sistema en el que ustedes trabajan, que es el interés de la Sociedad Panamericana. This is just to give a little bit of background. I work in an independent trauma center, which that has pretty much unlimited resources. And my reality might be really different from other people's reality in different parts of the world. And this is the idea of this presentation, is to give a little bit of context and try to figure out exactly how it's managed in different places. La presentación inicial de este paciente, para darles un poco también de contexto, nosotros recibimos una comunicación del rescate más o menos entre 3 minutos a 10 minutos antes de que el paciente llegue. Ellos nos llaman a través de un sistema integrado de radiocomunicaciones que tenemos con la policía y con los organismos de rescate y nos dan una alerta de qué es lo que van a traer y nos dan tiempo para que nos preparemos, para que organicemos al equipo, para que tengamos todo listo una vez que llegue el paciente. En este caso es un paciente adulto que sufrió una herida por arma de fuego. La herida fue provocada por él mismo mientras estaba limpiando su arma, una cosa muy común acá en los Estados Unidos. La herida impactó en la ingle izquierda. En el transporte el paciente estaba hipotenso con una presión arterial de 80, taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 146. Teníamos 3 minutos para recibir el paciente y en este momento la alerta suena a través del sistema de comunicaciones del hospital y genera una respuesta que trae a todo el equipo de trauma a la sala donde recibimos a los pacientes. Of note, heart rate was 146, blood pressure was 80. And we had 3 minutes to get ready. Cuando el paciente está llegando
vemos que el paciente llega recibiendo reanimación cardiopulmonar y compresiones de pecho. Le están dando ventilación con AMBU, con una máscara, y el rescate nos dice que perdieron los pulsos del paciente 2 minutos antes de llegar al hospital mientras estaban en la ambulancia. El paciente estaba recibiendo una reanimación cardiopulmonar de buena calidad con 2 IVs colocados en las fosas antecubitales en ambos lados. Tenía bastantes signos de sangrado externo de la cintura para abajo y no tenía pulso carotidio. This patient had a lot of signs of bleeding from the waist down. He was getting good quality CPR about for 2 minutes, and there was no carotid pulse on the patient's arrival. Y en la inspección rápida externa que se hace del paciente, vemos que tiene una apertura por arma de fuego localizada en la ingle izquierda. That's the picture of his injuries, a gunshot wound. And again, the patient had been bleeding profusely, but was not actively bleeding. Este paciente no estaba sangrando en el momento en que llegó, pero no tenía pulso. Y podemos colocar la primera pregunta. We're going to put the first question. Podemos colocar el primer question poll. ¿Cómo manejaríamos este paciente? Nuevamente, 2 minutos de arresto cardiopulmonar por trauma. El paciente llega sin signos vitales con una herida en la ingle. Para darles un poquito de contexto, nosotros realizamos la toracotomía de emergencia en la sala de trauma, es decir, no tenemos que trasladar el paciente a ningún lugar. Vamos a dar 1 minuto para que ustedes, por favor, puedan responder su opinión. Siéntanse libres de opinar. Y vamos a tener algunos de los panelistas para que nos ayuden con algo de opiniones. Si alguien quiere colocar algún mensaje en el chat, siéntanse libres y yo lo tengo aquí abierto al lado mío y voy a estar mencionando sus comentarios. $30 segundos más y vamos a traer los resultados. 30 more seconds. Nuevamente, repitiendo el escenario, paciente con herida de arma de fuego en la ingle, con un periodo muy corto de paro cardíaco secundario a trauma, una gran cantidad de sangrado debajo de la cintura y esa herida en la ingle. ¿Cómo maneja ese paciente? Podemos ya traer los resultados del poll. No sé si están viendo los resultados. Are you guys seeing the results? I'm not seeing the results here. There you go. Ok, los resultados nos muestran que el paciente tiene que la mayor parte de las personas, cerca del 70% de las personas, procederían a hacer una toracotomía anterolateral y la siguiente respuesta es colocar REVOA. Y vamos a traer a los comentarios tal vez la primera persona a la cual yo quisiera escuchar. Maybe the first person that I would like to hear is Dr. Ivaturi. Dr. Ivaturi, you have any comments on how would you manage this patient coming in traumatic arrest after getting a gunshot wound to the inguinal region? Okay, so this patient had a gunshot wound with a cardiac arrest, traumatic cardiac arrest. So you have very little time before you actually try to get the heart going again, and then try to reduce the amount of blood loss, and then continue the resuscitation. So the most beneficial would be an anterolateral thoracotomy in the emergency department. Immediately allows you a chance to get to the heart, to get it beating again, cross-clamp the distal aorta, at the same time pack the left groin with airbags or whatever you have to control some of the blood bleeding from that area, and then try and resuscitate that heart. In the meantime, you have already established some intravenous lines, intubation of the patient, and continue the ABCs of resuscitation. So immediate choice would be an anterolateral thoracotomy.
Anything Ok, else will take too long. Ok, el doctor Ibaturi dice que en este caso él haría una toracotomía de emergencia manteniendo presión sobre el área de la herida, porque hay muy poco tiempo. Él haría una toracotomía con clampeo de la aorta y realizar la resucitación. Yo quisiera escuchar alguien en Latinoamérica para que nos diera un poquito de opinión en cómo manejarían estos pacientes y si habría alguna diferencia, especialmente alguien que quiera poner un Riboa en esta situación. Yo sé que hay algunas instituciones en Latinoamérica que tienen una experiencia bastante extensa con el Riboa. Y abro el micrófono para cualquier persona que quiera participar. No sé si ustedes me pueden ayudar. No estoy pudiendo ver los participantes, pero tal vez quisiera invitar a alguien que manejara el paciente en Latinoamérica para que me dijeran cómo lo hacen, de qué recursos poseen para manejar este paciente. Maybe Dr. Menegoso from Brazil. Hi, everyone. Yeah, so I didn't activate my microphone because we don't have the Riboa here. So Dr. Ruiz asked for someone who used Riboa, but in my institution, I think I would do the same as Dr. Howie Vaturi. We would probably start start a emergency thoracotomy to cross clamp the aorta and start resuscitation, because we don't have the Riboa. And sometimes, I mean, one or two situations that we did in the past, we used common equipment from the vascular surgery. So we used the Coda and some other vascular equipment to perform a Riboa, but not using the e-Riboa or other commercial kits that are available in the US. Anybody from Cali? I know the Cali, they have a huge experience. Anybody from Cali today in the meeting? Tal vez alguien de Cali o alguien que pensaría que el Riboa es una buena herramienta. Maybe someone who thinks that Riboa would be a good tool to manage this patient. Me parece que vi a la doctora Chiodetis. ¿Estaba la doctora Chiodetis presente tal vez? Ok, creo que podemos seguir. La mayor parte de las personas manejarían este paciente haciendo una toracotomía de emergencia y yo estoy de acuerdo con eso. En la Universidad de Miami no tenemos una experiencia amplia con el uso de Riboa como los médicos en Cali. We don't have as much experience managing these penetrating traumas to the abdomen as some people in some institutions in Latin America, like in Cali, in Colombia. Colocar el Riboa en esta situación me preocuparía un poco por el hecho de que el paciente pudiera tener una herida vascular en el abdomen y pienso que esto daría cierto tipo de contraindicación para colocarlo. Lo otro es que en nuestra realidad es muchísimo más rápido hacer una toracotomía porque el paciente se puede hacer la toracotomía sin trasladar el paciente de la sala de trauma a ningún lugar. La hacemos ahí en la sala de trauma, así que es muchísimo más rápido. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una toracotomía de emergencia mientras estábamos comprimiendo la herida en forma manual. Y lo interesante en este caso, de lo cual hablaba con un colega mío hoy, es que lo que uno espera es que el paciente recupere el ritmo rápidamente, el ritmo cardíaco rápidamente, lo cual ocurrió más o menos 3 minutos después de que abrimos el tórax y abrimos el pericardio. No había nada en la cavidad torácica, no había taponamiento cardíaco. El paciente empieza a tener ritmo y nunca me había pasado esto. El paciente se despierta. So basically the patient wakes up and it's completely awake and alert. El paciente está completamente despierto y alerta mientras teníamos las manos dentro del tórax. Estábamos haciendo tratando de darle masaje cardíaco.
sí, confirmamos que el paciente no tenía actividad cardíaca y inmediatamente el paciente empieza a tener actividad cardíaca dentro de los primeros 30, 40 segundos, se despierta, empieza a gritar. Anestesia lo seda y lo coloca, lo intuban, y en este momento que el paciente tiene ritmo cardíaco, empieza a tener sangrado tanto por el área anterior, y encontramos una herida mucho más pequeña en la parte posterior del muslo. Entonces nos da eso una idea de que la trayectoria no es hacia el abdomen, sino la trayectoria es hacia las extremidades. Colocamos un torniquete y vamos a la sala de cirugía. So just to recap, patient wakes up, literally wakes up, regains consciousness while we are doing direct cardiac compressions. And then we realize that there's bleeding coming out of the posterior side of an injury that we hadn't seen because the patient had hair on his thigh. And then we realize that the trajectory of the projectile is outside of the abdomen, it's in the thigh. We place a tourniquet and take the patient to the operating room. Y esto es lo que encontramos. Hacemos una exploración vascular de la pierna y encontramos que el paciente tiene un hematoma bastante grande de la mitad del muslo, con una transección completa de la arteria femoral por debajo distal a la salida de la arteria profunda, y tiene un 90% de laceración de la vena femoral. En este momento viene la siguiente pregunta. ¿Cómo manejaría usted esta herida? Recuerde que es una herida de la arteria femoral distal a la arteria profunda, más o menos una transección completa, más o menos unos 5 centímetros, y tiene una herida del 90% de la vena femoral. Just to remind you, pongamos la pregunta, let's put the poll question. Just to remind you, this patient had an injury of the femoral artery below the takeoff of the profunda. Femoral vein, about 90% of the femoral vein is transected, and a large hematoma on the thigh. Los signos vitales del paciente eran bastante estables en este momento, con una frecuencia cardíaca de 110 y una presión arterial de 150. Blood pressure right now systolic is 150, heart rate is 110. El paciente recibió 4 unidades de sangre durante la toracotomía. The patient got 4 units of blood, y no hay otros signos de sangrado. There's no other signs of bleeding. Y vamos a dar 30 segundos más para saber si hay cuál es la opinión. Entonces, las respuestas posibles son colocar un shunt en la arteria y ligar la vena femoral. La siguiente opción es reparar la arteria femoral ligando la vena femoral. La tercera opción es ligar tanto la arteria femoral como la vena femoral. Y la última opción es reparar la vena femoral y reparar la arteria femoral. O sea, hacer una reparación completa de las dos estructuras. Vamos a dar 10 segundos más. Por favor, voten. Nuevamente les doy la bienvenida para que coloquen en el chat sus preguntas, sus comentarios. No es necesario hablar en público si no lo desea, pero puede colocar sus comentarios y yo los puedo traer a discusión. Ok, 10 segundos más. Muy bien. La mayor parte de los invitados de la audiencia, más o menos el 50%, dice que hay que hacer un shunt vascular. No, me disculpa, no conozco el término en español. Hay que hacer un shunt de la arteria femoral y ligar la vena, seguida cercanamente por reparar ambas estructuras, y en tercer lugar, reparar la arteria y ligar la vena. Finalmente, 5% de las personas ligarían ambas estructuras. Entonces, nuevamente, más o menos el 50% colocarían un shunt arterial como el que vemos en esa fotografía, y seguido por personas que repararían la arteria y reconstruirían la vena, las dos estructuras. Dr. Ivaturi, I'm going to bring you again. So this patient has an arterial injury, complete transection of the femoral artery, and almost 100% injury of the femoral vein.
Vital signs are okay. There's no more need for transfusions. How do you proceed with this situation? Okay. So you did a good job of resuscitating these patients. Now he's stable. He's got a major arterial injury, and the picture clearly shows you have put in a shunt. I guess you already did that, but that's what I would recommend, is that now you have a time to take a breather and think about your choices. Ordinarily, if the patient is unstable, you would not mind ligating the femoral vein and face the consequences later on. But since this patient is stable, there would be an opportunity to repair both the artery and the vein. So to give myself more time, I would exactly do what you did there in the picture. I would put an intravascular shunt, intraarterial shunt, so that I establish flow to the distal end of the limb. And as you do this, you can see actually the distal muscles, the distal tissues being perfused, nice and pink now. You might also see some extravasation of the fluid from the distal limb and an edema of the distal limb, which will tell you the circumstances that will happen if you ligate the femoral vein. So once you do that, then you can look at the femoral vein injury and see how well you can repair it. Is it repairable by ordinary means, or you have to put in a graft? We'll have to think about that. And if it is possible, the patient is still stable, I would attempt repairing the femoral vein also. And having done that, if I can do that with a long saphenous or some kind of a saphenous vein graft, that would be ideal. Occasionally, you might use one of these Gore-Tex grafts, which are fortified in the vein, but that's not the usual scenario. So you would use the saphenous vein as a graft for the femoral vein and repair it if you can. And you might take the help of the vascular surgeons if you want some more expertise in repairing the veins. Most importantly, if you are successful with it, you really should consider some kind of a distal fasciotomy in the leg, because this extremity is really prone for a compartment syndrome. And remember that if the vein may not remain patent after a few days, but this initial repair and restoration of the flow is very important, apparently. After you have done that, then you can leisurely repair the artery with, again, a Gore-Tex graft or a saphenous graft. And always consider a distal fasciotomy. And again, keep an eye on the resuscitation endpoints, look at the lactate, space deficits, make sure the patient is really stable before you embark on this repair. So a careful consideration of all these possibilities is what I would do. Thank you very much for asking me. Thank you very much, Dr. Ibaturi. So su opinión es que él colocaría un shunt arterial. Colocaría un shunt arterial y eso le daría tiempo para respirar, para tomar decisiones, para saber cómo está el paciente, si el paciente está realmente estable y en ese caso decidir si procede a reparar la vena. Menciona posibilidades de reparación de la vena utilizando principalmente, en su opinión, un parche de la vena safena y en algunos casos más aislados, prótesis de Gore-Tex, por ejemplo. Y en cuanto a la reparación de la arteria, su método preferido sería utilizar un material prostético, acá lo llamamos PTFE, que es poliuretano, pero también se podría hacer una reparación con la vena. Y finalmente hace hincapié en estar seguros de que el paciente está suficientemente resucitado y que se hacen fasciotomías distales para prevenir síndrome de compartimento de los compartimentos de la extremidad inferior. No sé si tengamos a alguien, y realmente me gustaría mucho escuchar a alguien en Latinoamérica, porque las cosas cambian mucho en cuanto a los instrumentos que nosotros tenemos. Para darles una idea, por ejemplo, nosotros en nuestra institución los cirujanos de trauma realizamos este trabajo. No nos apoyamos en los cirujanos vasculares, nosotros hacemos la reconstrucción vascular. Y sé que en algunas instituciones los cirujanos se apoyan en cirujanos vasculares. Dr. Menegoso,
what would be your opinion in this case? How would you proceed? Shunt it, repair, what to do with the vein? Hi, thank you. Yeah, I think my approach would be really close to what Dr. Ivaturi said also. I think that the main issue here, in my opinion, would be shunting the arterial lesion firsthand, and then you can look at the other lesions and see what's going on. I'm really stressed about having too much time of having the limb not perfused. So I think that the sooner that you get the shunt in and you can perfuse distally the limb, it's better for the patient as well. I would really be concerned about the ligation of the vein, because especially because of the risk of compartment syndrome. So if I understood correctly, you have a big injury of the artery, a big injury of the vein, and the patient was under arrest, so he will be receiving a lot of fluid and a lot of blood components to resuscitate. So if you take these two things together, you have both arterial and venous injury, and also a patient who is going to be resuscitated aggressively. You have a lot of risks in having compartment syndrome. So I think that what Dr. Ivaturi said it was a perfect positioning about the fasciotomy. And so I would be concerned about ligating the vessel. But also, if you have a lot of stability along the procedure, I think you can try to have a primary repair of the vein. But if you are concerned about doing that, or if the patient is not really that stable, I think that the most appropriate would be ligate the vessel and do the fasciotomy and get going with the risks of compartment syndrome and trying to get the most out of the limb as well. Thank you very much. Una respuesta muy parecida viniendo de Brasil a la respuesta del doctor Ivaturi en realizar el shunt arterial, también reparar la vena, ya que este paciente tiene un antecedente importante de una toracotomía, paro traumático, y va a recibir muchos fluidos, hacer las fasciotomías porque está el paciente en gran riesgo de desarrollar un síndrome compartimental en la extremidad. Aquí tengo un comentario muy importante y bastante interesante que viene de México. Ellos en general no disponen de los mismos materiales que disponemos en Norteamérica. Entonces estarían obligados a realizar la reparación de la arteria con vena safena, y nos envían una pregunta muy importante que la voy a colocar en español y en inglés. El uso de parche peritoneal como conducto para reparación vascular. The use of peritoneal tissue to use it as a conduit, use it as a patch for vascular repair. Personalmente no tengo ningún tipo de experiencia al respecto. No hemos hecho jamás ese uso. Es una pregunta muy interesante. Voy a buscarlo. I don't know if in Brazil or Dr. Ivaturi has any experience on the use of peritoneal tissue as patches or conduits for vascular repair. No, I don't have any experience with that. Thank you. ¿Puedo hablar, Gabriel? Sí, cómo no, claro. Hola, yo soy Felipe Vega de México. Depende de la zona geográfica, puedes tener o no el tipo de material. O sea, por muchos años nosotros estuvimos en un hospital que era de la Cruz Roja aquí, en donde tuvimos pues, un promedio de más de 400 lesiones vasculares, y teníamos nosotros parches sintéticos para unión arterial y venosa. Entonces, si no, te queda finalmente la parte venosa de lo injerto. Me parece un caso extraordinario. Nosotros, fíjate que nosotros estábamos por la opción de si el paciente está inestable, si puede hacer un shunt arterial. La ligadura de vena, a pesar de que es rápido por resolver el problema es la consecuencia posterior. Con síndrome compartimental estás obligado a hacer fasciotomías extensas, y yo optaría, si es inestable, hacer un shunt inicial,
pero lo mejor es, si ya lo tienes estable y tienes los 4 cabos de los 4 conductos ahí, tratar de hacer la reparación de ambos vasos sanguíneos, porque el daño por reperfusión también va venoso de regreso con toda la parte tóxica después del paro. Me llamó mucho la atención y yo en alguna ocasión, ahorita que hablaba sobre el paro cardíaco traumático que se despertó durante la toracotomía, fíjate, nosotros también tuvimos un caso igual, nada más que él ya estaba con el tubo endotraqueal inicialmente y lo único que podemos detectar es la apertura de ojos. Y es un momento muy aparatoso el que uno vive en esa situación, porque te queda la duda de también te dice que tienes que seguir, ¿no? Que tienes que seguir en el intento. Por eso se me hizo un comentario muy atinado y nosotros lo que haríamos sería la reconstrucción arterial y venosa por todo lo que también el doctor Ibaturi comentó. Te agradezco mucho la oportunidad de expresarnos. Muchísimas gracias, doctor Zalamea. Usted tiene la mano levantada, por favor. Y si no, voy con el doctor Manuel Medina. Doctor Manuel Medina, ¿algo adicional al comentario que hizo? Ya estoy. Allá, pues. Sí, gracias, Gabriel. Bueno, algunos comentarios, ¿no? El primero es que es un paciente que estuvo en paro y necesita control de daños. En el escenario de control de daños tenemos que hacer el shunt arterial y en cuanto a la vena estoy de acuerdo. Si es que el tiempo nos permite intentar reparar o ligarla, a sabiendas que tendría que sí o sí asociarla a una fasciotomía de los compartimentos de la pantorrilla. En cuanto al parche de peritoneo, nosotros lo hemos usado en lesiones de vena, cuando en teoría queda fácil hacer una sutura de la vena, pero te va a quedar estenosada como el reloj de arena. Para evitar ese reloj de arena, sacamos como una moneda de peritoneo y la parte brillante del peritoneo queda en contacto con la parte de la sangre y la parte cruenta hacia afuera. Y las suturas como una moneda, como una estampilla, y reparas de esa manera la vena. Y funciona muy bien y evitas el asunto del reloj de arena en el caso de una sutura de una vena. Y el último comentario que quiero hacer, nosotros hacemos los shunts, que en este caso lo haría, sería con polivinil siloxano, con una sonda Nelaton o una sonda nasogástrica, que pueda ser la más gruesa que tenga en ese rato, 18 o 20, y la pondría para hacer el shunt arterial. Porque es un paciente que necesita una reanimación adecuada y cuando ya esté resucitado, reanimado, poderle planificar la reparación arterial, que posiblemente lo haría con la safena contralateral invertida para el reparo de la unión arterial. Gracias, Gabriel. Nos estamos divirtiendo bastante con este caso. Muchísimas gracias, doctor Medina. Primer comentario, yo creo que yo llevo ya más de una década haciendo esto y este paciente despertándose en la mitad de la toracotomía o cuando se hizo la toracotomía y hicimos la pericardiotomía y sacamos el corazón, estaba totalmente vacío, no tenía actividad. Inmediatamente empieza la transfusión masiva y el corazón se llena. El corazón empieza a funcionar y el paciente se despierta, abre sus ojos y empieza a gritar. Para mí está tal vez entre los primeros lugares de las cosas dramáticas que han pasado en mi vida y que recordaré por el resto de mi vida. Al final del día, si uno se pone a pensar en eso, es el resultado que uno quisiera tener, un paciente que se despierta y tiene una función neurológica perfecta, pero que esto ocurra cuando el pecho está abierto y mi compañero de trabajo tiene las manos dentro del pecho del paciente, fue algo extremadamente dramático que aún pienso todavía. Para adelantarme un poquito, el paciente no recuerda nada de esto. No recuerda nada de esto que pasó. Ahora, en cuanto a
lo que nosotros hacemos aquí en el centro de trauma y la experiencia que nosotros tenemos con la reparación venosa en el centro de trauma ha sido que ha tenido muy malos resultados. Como les dije, esta vena estaba lacerada un 90%. Entonces, básicamente estaba colgando de un 10% de la pared y la brecha que había entre los dos extremos era bastante grande. Nosotros en este caso procedemos a ligar la vena, definitivamente a ligar la vena. Usualmente lo que yo hago es colocar un shunt si el paciente tiene otras lesiones para atender las otras lesiones y estar en un sistema de completo de daños. Y aquí nos demoramos un par de minutos tomando la decisión. Los dos cabos estaban muy cerca al otro, más o menos unos 5 centímetros. Tenemos los materiales, el paciente está estable, no estamos recibiendo, no estamos transfundiendo. La vena seguro que la voy a ligar porque nuestra patencia de la vena después de 2-3 semanas de las reparaciones es muy bajita, se trombosan y toma mucho tiempo repararla, especialmente en una situación como esta. Y entonces en ese caso decidimos reparar la arteria simplemente porque los dos cabos estaban ahí, había que hacer muy poca disección y teníamos todos los materiales. Ahora, hay un factor que entró aquí y es el hecho de que recuerden que este paciente tiene una toracotomía. El paciente tiene una toracotomía y por esa razón heparinizar el paciente, que es lo que yo normalmente hago cuando hago mis reparaciones vasculares, es algo que necesitaba consideración. Al principio yo no lo heparinicé, usualmente yo heparinizo al paciente una vez que hago control distal y proximal, coloco 5,000 unidades de heparina intravenosa, lo iba a hacer, pero me acordé que el paciente tenía el pecho abierto, dije esperemos un momento, estemos seguros de que todo el sangrado está controlado, revisemos la cavidad torácica, no hay ningún sangrado, y en ese momento heparinicé al paciente y como les dije, reparé la vena femoral, lo cual me compromete a realizar una fasciotomía. Y pienso que aunque este paciente hubiera tenido su vena femoral completamente normal, el hecho de que el paciente estuvo en arresto cardíaco probablemente me hubiera de todas maneras llevado a hacer una fasciotomía preventiva. Ahora, la siguiente pregunta, podemos poner el poll nuevamente. ¿Cómo reparan? Ya hablamos un poquito de cómo se repara estas lesiones en diferentes lugares de acuerdo al contexto, utilizando la safena, no fasciotomías, también ya lo hablamos, en nuestro caso utilizando un graft de poliuretano y hacer las fasciotomías o no hacer las fasciotomías. Podemos tal vez traer la pregunta. Can we bring the question poll for the next one? I would like to see the opinion on how do we fix this type of errors. Mientras tanto, que la gente responde la pregunta. Aquí tengo un par de preguntas. Aquí alguien nos comparte una experiencia que alguna vez tuvo una lesión similar. Terminaron utilizando la vena femoral como injerto para la arteria femoral. Le fue bastante al paciente. Es una solución creativa que sí la he visto hacer. No la he hecho personalmente, pero la he visto hacer. Y usualmente estoy de acuerdo en pacientes que no tienen buena vena safena. Lo he visto en pacientes que no tienen buena vena safena. Hay pacientes que la vena safena es de muy bajo calibre, es muy pequeña o fue destruida por el trauma también. Y en esos casos he visto, no lo he hecho yo personalmente nuevamente, pero he visto que utilizan injerto de la vena femoral, especialmente en la situación en la que les describo, que nosotros usualmente en el centro de trauma de Ryder y en muchos lugares de Estados Unidos ligaríamos la vena. Ok, tenemos las respuestas. We have the answers. La mayor parte de las personas utilizarían vena safena y harían una fasciotomía de 4 compartimentos, seguido cercanamente por el uso de un prostético, de un material prostético. Yo pienso que esto tiene que ver mucho también con la realidad local. En el ámbito norteamericano, el graft prostético es ampliamente, se puede encontrar fácilmente en cualquier centro de trauma. Nosotros utilizamos preferencialmente el material prostético y utilizamos la vena safena en las extremidades superiores, básicamente por el calibre. Dr. Ivaturi, so you were telling us that what would be your best
material and technique to reconstruct a femoral artery injury? I agree with what you did. I think I would try to repair the femoral vein as we discussed earlier, but we always used to use a PTFE graft, which gives you a right size. It'll allow you to do a leisurely repair. You don't have to harvest the vein from the other limb, etc. So we would use a PTFE graft. The risk of infection is there, but it's very, very small. Long-term results of the patency of the graft is pretty good. We use the interrupted suture with 6-O-proline, not a continuous suture as you did in this case. We always used to use interrupted sutures. And we always used to do a 4-compartment fasciotomy in this patient, especially after you ligate the femoral vein. It's very, very important you do that. And as the previous speaker has spoken, because of the resuscitation, etc., this limb is bound to swell up and get into a compartment syndrome. And you didn't have to use IV heparin systemic anticoagulation. You could just give any of the other anticoagulants to the patient, or just give some aspirin tablets, and that should be okay. Most importantly, you should really think about measuring some compartment pressures, make sure that your fasciotomies are adequate, and make sure everything is well vascularized. Elevation of the limb is very, very important. And I think you should do that routinely in these patients. So let me talk about the femoral vein ligation versus repair. Since this patient is stable, you allowed yourself some time to evaluate the injury and then repair the femoral vein injury. It's not always necessary to repair the venous injury, but it is advantageous because even a few days of patency of the vein will really help prevent the edema and the compartment syndromes in these limbs and allow for a long-term patency of your arterial repair. So a lot of advantages in trying to repair the femoral vein. But if you have an unstable patient, such as this patient who had just had a thoracotomy for resuscitation and you're still continuing to resuscitate him, as a damage control procedure, you might want to ligate the femoral vein. That is perfectly okay. Thank you. Thank you very much, Dr. Ibaturi. I'm going to translate. Él utiliza material prostético, lo hace con sutura interrumpida, que me parece bastante interesante. Dice que él en este caso trata de reparar las venas porque aunque la patencia de las venas no sea muy prolongada, que es algo que nosotros sabemos que usualmente se coagulan después de la reparación, él piensa que ayuda en los días iniciales a que no se desarrolle un síndrome de compartimento bastante elevado. Mide la presión en los compartimentos de todas maneras, pero dice que lo haría, repararía también la vena. Tengo aquí el doctor Juan Paulo Serrano de Colombia, tal vez. Sí, doctor. Esperando, entonces, esta fotografía que les estoy mostrando acá es de este paciente. Nosotros normalmente aquí en forma rutinaria hacemos embolectomía distal. Este coágulo lo obtuvimos de la parte distal de la femoral, incluyendo la parte de la trifurcación de la femoral. Por esta razón nosotros utilizamos en forma rutinaria anticoagulación tanto local inyectada directamente en el vaso sanguíneo como anticoagulación sistémica. Hacemos usualmente un par de pases con el catéter de Fogarty y obtuvimos bastante coágulo y con un muy buen sangrado distal, y por eso decidimos hacer la reparación directa de la arteria en este momento. No sé si hayan algunos comentarios. Estoy chequeando acá el chat. En este momento no tengo nada. Si alguien quiere hacer alguna intervención o decir algo, con mucho gusto. Ahora, la otra pregunta importante que tenemos es, el paciente finalmente le hicimos la reparación arterial, digamos en esta situación nosotros decidimos ligar el sistema venoso, cerramos la toracotomía con un tubo de toracostomía puesto, la cavidad torácica no tenía ningún sangrado significativo.
¿Cómo cierran ustedes las heridas de las fasciotomías una vez que el paciente se ha recuperado? ¿Cuál es la técnica preferida para cerrar la fasciotomía? For Dr. Ivaturi and the English speakers, my question is, what techniques, Dr. Menegoso, I want to hear you as well. What techniques do you use to close fasciotomy wounds? And can you guys please put the poll, because I think there's a poll question here, so we know qué técnicas utilizamos para cerrar la fasciotomía. Utilizamos simplemente una cerrada primaria, utilizamos algún tipo de dispositivo para aproximar la piel. Delayed dynamic closure is when you use some sort of device to keep tension on the skin, algún tipo de aparato para mantener tensión en la piel. Cierran un lado y colocan un injerto de piel en el otro, o simplemente cierran ambos lados con un injerto de piel. So please vote on your opinion. How do you close fasciotomies? Por favor, voten cómo cierran las fasciotomías. Un saludo para el doctor Sánchez Medel desde Puebla, México. Un saludo de parte de todos nosotros también. Y para el doctor Juan Pablo Serrano de Colombia. Mientras tanto, por favor, 30 segundos más. ¿Cómo cierran las fasciotomías? How do you close fasciotomy wounds? This is after the patient has recovered and we know that there's no complications. How do you close them? Después de que el paciente se recupera. La respuesta más popular es simplemente cerrar ambas heridas. Cerrar ambas heridas en forma primaria, en forma primaria, no sé cómo se dice en español. Uno espera un tiempo, el edema baja, la inflamación baja y cerrarlas en forma primaria, seguido de utilizar algún tipo de dispositivo para estirar la piel, para mantener la tensión en la piel, y finalmente utilizar un injerto de piel y no botos para colocar injerto de piel en ambos lados. Dr. Menegoso, how do you close your fasciotomies? So I think it depends on the post-operative course of the patient, actually. I must be honest, I don't have a lot of experience with this fasciotomies. Actually, we don't have a lot of cases like this in my hospital. But what happens to us already is that you have two types of post-operative course. The first, and also if we're dealing now with this fasciotomy, sometimes you do a prophylactic fasciotomy and the swelling is not that bad, so you can do a delayed primary closure. I think you would get good results with that. But a lot of the times that you have patients like this and you have really big swellings of the leg, we try to do some form of dynamic closure. So we sometimes, most of the times, we use some elastic tubes where you can pass them from one side to the other, and we keep turning them to close along the days. Sometimes we use some form of vacuum therapy, of negative pressure therapy. But I think that most of the times that we used any devices, it was just a rubber bands to dynamic close the wounds. I don't remember any situations that we needed to ask for a graft. And in our hospital, when we see some situations that you need some form of intervention in terms of grafts, we call the vascular surgeons normally here in our hospital. And I don't remember the last time that we did it, because I think that most of the times that you need to do this, you have to not only have the tissue edema, the tissue swelling, but you also have to have some form of tissue loss. And it's I can't remember the last time that we had to do it. So most of the times it's dynamic closure, and when possible, even if you have a prophylactic fasciotomy that the swelling was not too bad, you just have a primary definitive closure.
Para traducir, el doctor Menegoso dice que en la mayor parte de las ocasiones puede cerrar las heridas en forma primaria y en aquellas en las cuales no puede cerrarlas en forma primaria utilizan algún tipo de cerrado dinámico utilizando bandas de caucho o algún tipo de sistema parecido que va a mantener la tensión en la piel y que en su experiencia ha sido extraño que tengan que colocar injertos de piel. Dr. Iwatori, any comments on closure of fasciotomies on patients? What technique is preferred in your institution, in your experience? I agree 100% with Dr. Menegoso. I think he's outlined it very nicely. Most of the times, with good postoperative management elevation, the edema will subside, especially if you're not over-resisting this patient. And also with the prompt use and a very careful use of diuretics, you can put the patients in some negative balance. That will also help reduce the edema of the extremities. So with these, most of these wounds come together nicely, either for a delayed primary closure or that Menegoso's outlined, you could do a delayed dynamic, delayed primary closure. We usually use some kind of rubber bands or some sutures on either side and gradually tightening them over a period of days. And those will close nicely, these wounds. So that's what I would prefer. Thank you very much, Dr. Iwatori. Más o menos la misma respuesta. No sé si alguien en Latinoamérica, alguien de la audiencia quiera darnos alguna idea. ¿Hay algún tipo de manejo diferente? Antes de que yo les comparta, ya estamos prácticamente terminando la presentación de este caso. Y si hay alguien de la audiencia en Latinoamérica quisiera compartir con nosotros cómo manejan estas heridas en su ambiente local. Mientras tanto, les puedo mostrar lo que nosotros hacemos. Yo utilizo aspirina para manejar estos pacientes. No hago ningún tipo de anticoagulación en la unidad de cuidado intensivo, especialmente en pacientes jóvenes que no tienen aterosclerosis. Las arterias son usualmente bastante sanas. Eso sí, comienzo la aspirina en el momento cero después de salir de la sala de cirugía al llegar a la unidad de cuidado intensivo. Si el paciente está intubado, no puede tener nada por la vía oral, lo coloco rectal, 325 miligramos de aspirina y lo cambio a aspirina de 81 gramos diariamente durante un mes. Salimos de la sala de cirugía con este tipo de cerrado que lo llamábamos Jacob's Ladder, la escalera de Jacobs, que es una cerradura que se hace con cauchos de estos que se utilizan para el aislamiento vascular. Eso mantiene una buena tensión en la piel y utilizamos diferentes técnicas. Y ya con esto voy a terminar la charla de hoy mostrándole algunas de las técnicas, digamos, más novedosas que hemos utilizado. Este es un ejemplo de una cerradura dinámica para pacientes que tienen un edema masivo. This is an example of a dynamic closure for massive edema in the lower extremity. Utilizamos catéteres de estos de caucho rojos, una sutura bastante gruesa, un par o tres tubos de toracostomía para eliminar daño en el músculo y vamos cerrando las extremidades. Este es un caso real y vemos el antes y el después y el resultado es básicamente cerrar estas heridas completamente. Uno de mis colegas tiene una serie de pacientes en los cuales ha logrado 95% de cerrar la extremidad utilizando esta técnica que es usada en casos de extremo síndrome de compartimental o en pacientes que tienen bastante edema después de la cirugía. La técnica que yo utilicé en este caso, aquí la llamamos pie crust porque asemeja los pasteles de manzana que se hacen acá en los Estados Unidos, en los cuales uno cierra la parte interna primero en forma primaria, unos días después de la cirugía y utiliza estas incisiones en la parte lateral para relajar la piel. Son múltiples incisiones y eso nos permite convertir esta herida abierta en una herida cerrada. Esto es una técnica novedosa. Una colega de nosotros la sugirió, decidimos utilizarla y pudimos cerrar la extremidad. El paciente no tuvo ningún tipo de complicación, tanto vascular como con sus heridas en el tórax. Se le retiró el tubo de tórax, se extubó, el paciente salió de la unidad de cuidado intensivo y fue enviado a la casa más o menos una semana
Después, this patient recovered completely. This is a technique called pie crusting, which is making small cuts in the skin to allow for more tension and more elasticity, and we were able to achieve complete primary closure without any skin grafts. No sé si haya algunas preguntas. Quisiera agradecerles. Este ha sido un gran año después del Congreso de Cartagena y con toda la labor que el doctor Antonio Martos ha hecho para mantener integrados la ciencia y los pueblos latinoamericanos. Es algo de lo que me orgullezco mucho por mi herencia. Nací y crecí en Colombia. Me hice cirujano en los Estados Unidos, pero parte de mi corazón continúa en Latinoamérica, y porque tengamos un año muchísimo más de integración científica y cultural. Es mucho lo que nosotros aprendemos acá en los Estados Unidos de lo que ustedes hacen en Latinoamérica, y los admiramos de corazón. Thank you, Dr. Ibaturri. Thank you very much for being with us in today's talk. We appreciate your experience. Same for Dr. Miragosa. We appreciate your experience. We hope to continue having you, and we hope for an incredible Congress in Brazil. This is the end of the year. Este es el final del año para la charla en español. Muchísimas gracias. Que tengan felices fiestas. Thank you very much, Dr. Ruiz, for a very wonderful, nice case, and very well presented, very well managed. And I thank Dr. Mariguz also for his extremely valuable comments. I think I learned a lot from him too. So congratulations, and have a very wonderful new year. And hopefully you will have a great Congress next year. And Dr. Martos is there to take care of it. So I'm very confident that it's going to be a tremendous success. So thank you very much for having me here today. Thank you very much. Una última pregunta que tiene la audiencia. En caso de trauma vascular, ¿cuál es la dosis de heparina que usted utiliza en el quirófano? Una vez que yo tengo control, es decir, que tengo clamps distal y proximal, administro 5,000 unidades de heparina intravenosa. Le digo al anestesiólogo que le dé 5,000 unidades de heparina intravenosa. Obviamente no lo hago en pacientes que tienen daño masivo. Esos pacientes coloco un shunt y simplemente van en control de daños. Pero si el paciente tiene una herida vascular aislada, 5,000 unidades de heparina, más o menos el efecto va a ser unas 2-3 horas, y eso es todo lo que utilizo en el quirófano. Utilizo la aspirina el primer día, es decir, el paciente sale de sala de cirugía y mi instrucción es, una vez que el paciente llegue a la cama de la unidad de cuidado intensivo, administrar 325 miligramos de aspirina intrarrectal, porque el paciente va a estar intubado, y cuando el paciente se le remueve el tubo endotraqueal y puede tener vía oral, utilizar 81 miligramos de aspirina en forma diaria durante un mes. Y eso es básicamente lo que hago si el paciente no tiene ningún tipo de aterosclerosis o enfermedad vascular periférica. Otros de mis colegas utilizan infusiones de heparina a baja dosis, 300, 400, 500 unidades de heparina venosa durante 24 a 72 horas, y hay otros que utilizan Dextran, pero en general en pacientes jóvenes, en mi poca experiencia en esta década con heridas vasculares, la aspirina ha resultado buena. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que nos continuemos comunicando, y un abrazo latinoamericano. Gracias. Dr. Ruiz. Dr. Yes. Juan Paulo Serrano is raising his hand. Question. Say that again. Dr. Serrano is raising his hand. Let me see, where is Dr. Serrano? I'm sorry, I don't know where. Dr. Serrano? Yeah, I'll do it then too. Okay, we're gonna look whenever. Okay. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguien que tiene la mano levantada? Tranquilo, háblenos, no hay ningún problema, lo escuchamos. Parece que no. Parece que no. Yes. Vale. Okay, muchísimas gracias. Thank you very much. I think this is the end. If anyone has any questions, any comments through Dr. Martos, you guys can send me an email or a text message, and I'd be more than happy. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos.